Bueno, lo que me interesa platicar en esta ocasión es la experiencia de las prisiones en una etapa que inicia que inicia con la creación de las penitenciarías en México, es decir, el momento en el cual se contó con edificios construidos especialmente para contar como prisiones y para cumplir con las exigencias del régimen penitenciario. Es decir, el momento en que se pensó que las expectativas de la cárcel podrían convertirse en una realidad y que cierra cuando el modelo penitenciario se cuestionó. Es decir, cuando ya no se consideró que el fracaso carcelario se debía a fallas superables con el tiempo o a instituciones específicas, sino que se habló ya de la necesidad de modificar el modelo penitenciario y sustituir la prisión por penas alternativas. No hay naturalmente, y menos a nivel de todo el país, una fecha precisa para iniciar y para concluir. La primera penitenciaría mexicana empezó a construirse en la ciudad de Guadalajara en 1844. Más tarde se edificó o se inauguró la penitenciaría de Puebla en 1891, la de San Luis Potosí hacia 1890, la de Mérida en 1895 y la Ciudad de México inauguró la penitenciaría de Lecumberri en 1900. Años después, y no estoy hablando, digamos, muchos años después, sino en fechas cercanas, inauguraron también Sonora y Durango. Sin embargo, todavía hasta bien entrado el siglo XX, muchas ciudades no contaban con penitenciarías, es decir, con edificios que sirvieran, que hubieran sido construidos ex proceso para servir como prisiones. Por esto el punto de arranque es muy difícil de determinar y opté por tomar una fecha simbólica, 1900, inauguración de Lecumberri, que además es un poco una fecha intermedia en todo este proceso. La fecha para concluir este trabajo tampoco encuentra un punto preciso. Y no me interesa tanto encontrar el punto, sino enmarcar la etapa. Se observan momentos importantes a mediados de la década de los 60, 66-67, con una reforma legislativa importante en el Estado de México. Se creó una cárcel en rejas, una penitenciaría modelo y sobre todo una reforma legislativa importante. En 1971 se promulgó la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados, una ley importante para la reforma carcelaria, pero más importante porque fue a nivel federal, obviamente la del Estado de México fue estatal. Y otro hecho importante en 76, se clausuró Lecumberri, pero además con este intento de federalización se creó y de unificación, en el Distrito Federal se creó una comisión técnica de reclusorios y se crearon centros de capacitación de custodios tanto a nivel del Distrito Federal como a nivel federal, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por lo tanto, como les decía, más que buscar fechas precisas, lo que quería era enmarcar la etapa a la cual me voy a acercar. Para acercarme a esta etapa, revisé legislación, debates legislativos, exposiciones de motivos y opiniones sobre el funcionamiento de las cárceles. Ahora, ¿cuáles son las inquietudes del acercamiento, los intereses en esta ponencia? Muchos autores que han estudiado a las cárceles han comparado el modelo y la legislación con, entre comillas, la realidad. Sobra decir que la comparación no resulta positiva y que se concluye que entre la teoría y la práctica existe una diferencia abismal. Este contraste no puede dejar de hacerse, es difícil evitar hacer este contraste, aunque se ha repetido 1000 veces, cuando se estudian las cárceles. Lo voy a hacer, pero me parece interesante formularlo bajo dos perspectivas. En primer lugar, la vinculación entre las valoraciones y los cambios legislativos o institucionales. Desde un punto de arranque que es interesante, el condicionamiento original de la supresión de la pena capital a la implementación efectiva, y hablo efectiva, del sistema penitenciario, y esto con base en diferentes criterios, como lo voy a mostrar posteriormente, hasta los experimentos institucionales que inician en la década de 1940 y que, como lo expuse hace un momento, se cristalizan en la década de los 60. Otro aspecto que me parece interesante es la historización. Estoy hablando prácticamente de un siglo y me interesa localizar etapas dentro de este siglo XX. ¿Qué puntos se consideraban importantes en la crítica?
cuáles eran las soluciones que se formulaban, qué se acentuaba y finalmente contextualizar también algunos problemas específicos del ámbito mexicano. Inicio entonces la primera cuestión. Hay una inquietud legislativa. Como les decía hace rato, el conocimiento de la supresión de la pena capital al momento de la instauración del régimen o sistema penitenciario. Los constituyentes mexicanos de 1857, en su artículo 22, limitaron la pena de muerte a algunos delitos y, aún en estos casos, ordenaron: para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del Poder Administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Pero bueno, aquí la pregunta es: ¿en qué consistía un régimen penitenciario? ¿Bastaba con contar con un edificio especial o adecuado? Así lo consideraron, por ejemplo, los miembros de la Comisión Redactora del Código Penal de Puebla, o bien era necesario que se cumplieran con los requisitos que permitirían la seguridad y corrección de los reclusos, con el cumplimiento de las premisas esenciales de un sistema penitenciario, como lo consideraron los redactores del Código Penal del Distrito Federal, que además era un código penal para el distrito en delitos de materia de fuero común y para toda la federación, todo el país, en delitos de materia del fuero federal. Bueno, los constituyentes del 57 se refirieron al régimen penitenciario. No lo condicionaron a la construcción de penitenciarías. Así lo argumentó años más tarde el presidente de la comisión redactora del primer Código Penal para el Distrito Federal. En la exposición de motivos, como plasma en la exposición de motivos, los redactores se preguntaron si bastaba contar con el régimen, modelos, principios legislativos, principios constitucionales, o si resultaba necesario tener edificios construidos especialmente y que hicieran viable el cumplimiento de las ideas defendidas por los penitenciaristas y, sobre todo, las bases señaladas en la Constitución o en leyes particulares. La argumentación es interesante. Partieron de lo que ya sabemos: la pena de prisión es la pena por excelencia, la que necesariamente debe servir de base a un buen sistema penal, aplicada en condiciones convenientes, y es la única que puede cumplir con la calidad divisible, moral, revocable y en cierto modo reparable, y que reúne las características de ser aflictiva, ejemplar y correccional. ¿Qué elementos consideraban importantes para cumplir con la corrección? Es decir, el lograr que los criminales, estoy citando, volvieran al sendero del honor y la virtud. Mencionaron 4 elementos: impedir la comunicación de los presos entre sí, entrega y capacitación para el trabajo honesto y lucrativo, formación de un pequeño capital para su liberación, instrucción moral y religiosa, y sea recompensas o sanciones como resultado de la conducta observada, incluso rebaja de la condena y libertad preparatoria. El presidente de la comisión, en la exposición de motivos, aseveró que para cumplir con estos 4 requisitos era necesario contar con establecimientos adecuados y que, dado que para este momento no existía en el Distrito Federal una penitenciaría, no podía todavía suprimirse la pena capital, pues no se había cumplido con lo establecido en la Constitución. Es decir, estaba señalando una diferencia entre régimen penitenciario y sistema penitenciario. Sistema entendido como una cuestión mucho más general, edificio incluido. De hecho, los otros miembros no coincidieron con Martínez de Castro. Mayoritariamente se hubiera suprimido la pena capital al momento de crearse la penitenciaría, pero el Ministerio de Justicia dio una instrucción presidencial y se conservó la pena capital. Los legisladores poblanos, a diferencia de los legisladores del Distrito Federal, al momento en que se inauguró la penitenciaría, inmediatamente se suprimió la pena de muerte. En 1900 se inauguró la penitenciaría y en el Distrito Federal tampoco se suprimió la pena capital. Este fue un asunto que no solamente causó polémica a nivel de legisladores, sino que tuvo repercusiones en los tribunales. Se introdujeron numerosas demandas de amparo. El amparo es una demanda que puede iniciar un juicio, que puede iniciar un particular cuando se han violado garantías fundamentales por parte de autoridades. Existiendo en el artículo 27
la garantía de la supresión de la pena de muerte una vez establecido el régimen penitenciario, en los estados en que existía una penitenciaría, llegaron a los tribunales federales numerosas demandas de amparo por la violación o por la imposición de la pena de muerte cuando existía ya una penitenciaría estatal. No fue un asunto sencillo y se alargó hasta la Constitución de 1917, en la cual se cambió esta cláusula. Ahora, durante todo el siglo XX, los juristas están diciendo no se ha establecido un sistema penitenciario. Son muchísimos los ejemplos. Uno de ellos, mediados del siglo XX. En México, inútil resulta repetirlo, carecemos de un sistema penitenciario que merezca tal nombre. Tarea ingente del gobierno no es la de reformar el sistema penitenciario, ni aún la de mejorarlo, sino simplemente la de crearlo. Sería en efecto vano perfeccionar lo que no existe. Este fue un discurso pronunciado en la clausura del Segundo Congreso Nacional Penitenciario. Lo mismo aseveró Sergio García Ramírez, uno de los principales penitenciaristas de México en el siglo XX, a finales del siglo. No se cuenta con un sistema penitenciario, pero aquí lo que quiero resaltar. Él consideró que, para considerar que un sistema penitenciario se había instaurado, era necesario que se cumplieran las siguientes exigencias: individualización del tratamiento, trabajo pluridisciplinario, sistema progresivo y técnico, regímenes de semilibertad y remisión de penas. Más allá que el interés por señalar o no esta distancia o el fracaso, lo que aquí me interesa contrastar son las características o las exigencias expresadas con 100 años de distancia. Entonces, vuelvo a Martínez de Castro. Impedir la comunicación de los presos no es una preocupación ya presente en las últimas décadas del siglo XX. Entrega y capacitación para el trabajo y demás está presente, pero ya como parte de una idea mucho más integral, que es el tratamiento. Instrucción moral y religiosa desaparece. ¿Sí? La cuestión, por ejemplo, de las recompensas se cambia por la idea de un régimen progresivo, que además es mucho más amplio y que involucra diferentes disciplinas. Ya para esta época hay una preocupación por un estudio multidisciplinario del recluso con el fin de conocer su personalidad y peligrosidad. El concepto de peligrosidad, bueno, como todos lo sabemos, es un concepto que toma importancia en los 30s, 40s, y la necesidad, y ya vuelvo a los 70s y al tratamiento, a la noción de tratamiento, individualizar el tratamiento a partir ya del estudio de la personalidad en ámbitos que abarcan lo físico, psicológico, educación, trabajo y demás, además de un sistema progresivo mucho más acentuado. Y otra cuestión en el siglo XX, ya la preocupación por el entorno. Ya en el siglo XX se habla no solamente de considerar las cuestiones biológicas, sino también el entorno social y cultural, y cuidar ya a la salida, digamos, el destino de los reos liberados. Bueno, ahora sí, no sé si... A ver. Bueno, ¿cuál era el diagnóstico de las prisiones? ¿Se alcanza a ver más o menos la tabla? Yo creo que no se ve mucho. No se ve mucho. No sé, y no puedo hacer nada para agrandarla, ¿verdad? Bueno, Creo que no. de todos modos, no es la idea analizarla con detalle. Simplemente contrastar, digamos, dos momentos. Había abierto la otra. Este es un diagnóstico de 1941. No. A ver, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, se dejó de compartir. A ver. A ver si algo se alcanza a ver. Bueno, de todos modos, ¿la están viendo o no? No. ¿No? Bueno, bien, en realidad no era tan importante. Aquí básicamente son dos tablas. Prisiones en 1941 y después prisiones en 1961. Son análisis que se hacen a nivel de todo el país y por esto me parecía interesante mostrarlas.
Ahora, ¿cuáles son los elementos que se están tomando en cuenta en la elaboración de las tablas o en la elaboración de las prisiones? Primero, el que se cuente o no con un edificio adecuado. Como resultado, se están tomando 2 estados y básicamente para ese momento existían muy pocas penitenciarías construidas ex proceso. Preocupa la sobrepoblación, es el siguiente renglón. Ahora, aquí hay una diferencia entre la valoración de los encuestadores. A ver, voy a tratar otra vez de volver a poner la tabla porque creo que sí puede ayudar que se vea. Me dijeron que con una ventana, ¿verdad? Pero no estoy teniéndola a ver. Ahí está. A ver, creo que ahí sí ya se está viendo, ¿verdad? No. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, bueno, sobrepoblación. Básicamente se concluye que no hay sobrepoblación en la mayor parte de las prisiones, pero esto contrasta mucho con los acercamientos y las críticas, con otro tipo de descripciones. En este acercamiento solamente se está registrando sobrepoblación en el Distrito Federal, en León y en Sonora. Y bueno, las descripciones, por supuesto, son mucho más gráficas, hacinamientos, celdas compartidas por muchos reos. Hay una preocupación por el reglamento. ¿Qué prisiones cuentan o no con un reglamento específico? Aquí vuelve a ser más o menos la misma situación. Pocas prisiones cuentan con un reglamento y esto se inscribe en una preocupación propia de la época. En 1917 la Constitución vuelve a ser federal. Carranza, el principal mandatario que convoca la Constitución, buscó sustraer de los estados los establecimientos asignados al cumplimiento de las penas superiores a los 3 años de prisión. Es decir, que todo delito que mereciera más de 3 años de prisión se compurgara en prisiones federales. La propuesta se rechazó a favor de la autonomía estatal y los gobiernos de la Federación de los Estados quedan encargados de organizar el sistema penitenciario. Hay una preocupación por la falta de centralización. Varios autores lo lamentan, un escrito de Manuel del Río Gobea en 1953. En Estados Unidos hay un organismo que coordina los establecimientos carcelarios a nivel federal. En México solo existe un departamento de prevención social que realmente no tiene injerencia en lo que está sucediendo en las prisiones estatales. Otro ejemplo, 1967, una encuesta a los principales penalistas del país y están insistiendo en lo mismo. En las prisiones intervienen varias secretarías o ministerios, gobernación, salubridad, policía. No hay una dirección federal de prisiones o un organismo unificado. También para esta época es muy importante la corriente que pugna por la unificación legislativa. De los 40 datan los intentos por unificar la legislación penal y procesal o por lo menos armonizarla. Y esto no está fuera de la pugna por unificar la legislación penitenciaria. No hay una legislación federal y, como se los había mencionado antes, para el siglo XX, y me estoy yendo hasta 1971, solamente 4 estados tenían reglamentos específicos sobre prisiones. Entonces hay una carencia legislativa y una falta de unidad. Ahora, en este primer acercamiento, hay una preocupación por constatar que se cumplan elementos tradicionales de la corrección. Separación, que todavía en esta primera etapa se vincula básicamente con edad y sexo, existencia de trabajo organizado y talleres, y seguridad en las prisiones. Condiciones también sanitarias muy en general. Bueno, el resultado, les puedo mandar después las tablas para que las vean en grande. Bueno, pues el resultado es bastante poco estimulante. No hay separación en ninguno de los establecimientos entre procesados y sentenciados. Hay separación de hombres y mujeres, pero en la mayor parte de los casos en el mismo edificio, y en la mitad de los casos conviven todavía niños con adultos. Está, digamos, dividida la calificación en torno a condiciones sanitarias y de seguridad.
Es aplastante la mayoría de los establecimientos que no contaban con trabajo organizado y talleres. En cuanto a las escuelas, se divide en alfabetización algunas, escuela, que son enseñanza de materias otras, escuela primaria prácticamente 1 o 2, y muchas de ellas carecían de locales y de maestros. Y también la cuestión de la instalación de enfermerías está bastante dividida, pero más o menos de la mitad contaban con un servicio médico adecuado. Para este momento, ya digamos al transcurso del siglo XX, ya no se está hablando de instrucción moral y religiosa, lo cual chocaba desde 1871 con la secularización. Se prohibió desde las leyes de reforma, estoy hablando más o menos desde los 60, la instrucción o educación religiosa en establecimientos oficiales. En 71, cuando Martínez de Castro y la comisión redactora proponen la instrucción religiosa, dicen, bueno, pero no importa porque no estaríamos violando la libertad religiosa porque vamos a ofrecer diversas alternativas. Pero bueno, esto desaparece muy pronto. Las preocupaciones relativas al trabajo, bueno, van como en todos lados, digamos, siguen diferentes derroteros. Se considera obligatorio para los sentenciados, debe adecuarse, digamos, a las características de cada individuo, lo que se destina a familia, fondo de reserva y demás. Lo que se empieza a notar, y esto es propio del México de la posrevolución, es una preocupación por el respeto de los derechos laborales de los reclusos. Y se introduce una legislación de tinte proteccionista acorde con la Ley Federal del Trabajo. Empieza también a notarse una preocupación por el servicio médico y una discusión que inicia temprano, pero que se plasma después en leyes e instituciones. La visita íntima. En los 30 se escriben varios trabajos sobre el problema del hombre sexual en las prisiones. Muchos de trabajos llevan este título. La preocupación tradicional en el porfiriato es más bien la preocupación por la homosexualidad y la violencia que puede generar la homosexualidad en las prisiones. Ahora, lo que sería nuevo en los 30 es la visita íntima como otro de los elementos que favorecería la corrección, y ya en los 40 Luis Jiménez de Azúa está considerándola como un derecho. Aquí hay dos debates. Únicamente para hombres casados o también se admite para parejas estables, únicamente para hombres o también se admite para mujeres. En 1940, un visitador estadounidense se sorprende por lo novedoso de la visita íntima en establecimientos mexicanos, porque además dice, no solamente se permite a hombres, sino también a mujeres, no solamente a casados, sino a individuos que tienen una relación estable. Sin embargo, en el cuadro que quería mostrarles, todavía para 1941 solo se registra reglamentada en la penitenciaría de Yucatán y no reglamentada en la penitenciaría de Morelos, después penitenciaría del Distrito Federal, y ya con el tiempo se va generalizando. Para 1952 es una de las recomendaciones del Segundo Congreso Nacional Penitenciario. Ahora, formulé una segunda tabla que es un segundo corte en 1961. Aquí básicamente no han cambiado mucho las cosas. Edificios construidos ex proceso, bueno, pues ya más, pero no todos. Todavía hay falta de reglamentación. Todavía en pocos establecimientos hay separación de procesados y sentenciados. Básicamente ya lo que se generaliza es la separación de hombres y mujeres y adultos y niños. Hay menos preocupación por las condiciones sanitarias e incluso por los talleres, y hay una gran preocupación, porque esto se registra de forma muy detallada, por la educación. Y bueno, básicamente esto. Y aquí obviamente ya empiezan las preocupaciones, no solamente por la separación entre sexo y edad, sino por la clasificación, ya sea con base en determinismo, la cuestión de la peligrosidad, pero sobre todo, como les decía, hay esta tendencia a la necesidad de tratamiento emanado de un estudio particular que contempla diferentes aspectos y ya la insistencia en la cuestión social y económica. Hay muchos elementos que no se registran en estas tablas, pero que son constantemente denunciados en el ámbito mexicano. Uno de ellos, la corrupción, al igual que en diferentes esferas gubernamentales y de justicia. Corrupción que tiene que ver con exigencia de pagos
por alimentación, por visitas, o bien, digamos, suspensión de estos pagos para quienes eran privilegiados, para quienes la familia entregaba dinero, cobro de cuestiones que no se tienen que cobrar, y bueno, otra cuestión muy denunciada es el tráfico de drogas y alcohol, otra, por supuesto, la cuestión de la violencia de los custodios o incluso de los reos encargados, esta cuestión de los directivos de delegar las funciones de control en los reos más temidos y más peligrosos, y luego múltiples testimonios de la violencia ejercida por ellos o incluso por los funcionarios, y la falta de capacitación y nombramiento de los directivos con base en influencias y en amiguismos y no con base en exigencias de capacitación. Bueno, básicamente todo esto se entrecruza con, como les digo, un asunto muy presente en diversos planos: corrupción e influyentismo. Bueno, termino ya, digamos, con el último punto que quiero tocar. Reformas legales y experimentos institucionales. ¿Cómo se refleja esto o no se refleja en cambios? Hay experimentos pioneros. Por ejemplo, en 1949, en el estado de Baja California, al norte del país, se creó la primera cárcel abierta, una prisión granja, con trabajo agrícola, pero lo más importante, autodisciplina y sin vigilancia. Sin embargo, pasan muchos años después de que este experimento pudiera, digamos, ya no digamos generalizarse, sino continuarse. En 1957 hay un trabajo pionero, Juan José González Bustamante, ya está hablando de las cárceles sin rejas, está aludiendo al modelo de Inglaterra y a otros experimentos. Sin embargo, el estado pionero realmente es el Estado de México, y ya les estoy hablando 66, 67, 69. Es pionero primero por una reforma legislativa importante. Habla ya de espacios separados y clasificación, pero como les digo, con base en tratamiento, estudio, diagnóstico, individualización. Trabajo, pero protección del trabajo, y además otro elemento que se menciona mucho en esta época, el trabajo, la industria que busca al mercado exterior. Se habla también de una educación mucho más integral, académica, vocacional, higiénica, física, cultural y demás. Se establece otra vez la visita íntima, bueno, naturalmente todo lo que es la prohibición de tratamientos crueles, inhumanos, degradantes y demás. Se habla ya también de preliberación y asistencia post-liberacional. Todos estos principios se plasman en una cárcel modelo que se inaugura en el mismo Estado de México en 1967, extensos territorios, trabajo industrial y agrícola, como les decía, preliberación, incluso experimentos de salidas de fin de semana o reclusión únicamente nocturna, remisión parcial de la pena. Bueno, el punto culminante en esta oleada de reformas es 1971, con la promulgación de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Es importante porque ahora sí es una ley a nivel federal, o sea, se estaría, digamos, concluyendo con esta exigencia de un control centralizado y una legislación federal, y básicamente incluye los mismos puntos a los cuales me he venido refiriendo. Se crea en el Distrito Federal, como les decía, un consejo que controla todas las prisiones, e incluso establecimientos nacionales para la capacitación. Este momento significativo, 76, puede ilustrarse en el discurso de clausura pronunciado por Sergio García Ramírez, al que ya había mencionado. Entonces, en ese momento era titular de la Subsecretaría de Gobernación y fue el último director de Lecumberri, el encargado de cerrar Lecumberri. Fue sustituido por 4 reclusorios en el Distrito Federal. Entonces, cito a Sergio García Ramírez. Si en anteriores congresos estudió a fondo, con cuidado y dedicación, qué hacer para mejorar la suerte de los presos y la condición de las prisiones, en sin desdeñar esta preocupación tan cara y fundamental, se está refiriendo al V Congreso Nacional Penitenciario 1976. En este congreso, sin desdeñar esa preocupación tan cara y fundamental que confirió su sentido a esos congresos nacionales penitenciarios, se ha dado un paso más hacia adelante. Aquí se ha estudiado cómo poner fin a la prisión, cómo cambiar, cómo seguir cambiando las rejas por la libertad. Entonces, bueno, así se enmarca, digamos, el periodo
con las diferencias, acentos en temas y preocupaciones a lo largo del siglo XX y bueno, con mayor o menor éxito en los experimentos institucionales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Eh, eh, Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios que se pueden realizar tanto verbalmente como a través del chat. Así que, bueno, queda abierto ese espacio ahora. Bueno, si no hay, yo me anoto, digamos, voy a hacer una lista, yo no quiero ser el primero, digamos, por cortesía. Passa aula, cala a boca. Cierra la puta boca, filho da... Disculpen, ya lo sacamos a este compañero, ya se fue. De vuelta, lo mismo. Sí, pero estamos ahí atentos, ahora tenemos más control, estamos con más personas trabajando en eso y estamos mucho mejor. Esta mañana fue peor, hoy ya estamos más aceitados ahora, esta tarde. Volviendo, yo quería hacer una pregunta, pero no sé, me parece que mejor dar el lugar a las demás personas primero. A ver. Luz del Carmen dice si podrías comentar algo sobre las Islas Marías. No sé si hay una pregunta más específica o... No, está bien. Bien. ¿Máximo? Perdón. No, la juntamos, si te parece, Elisa. Y... Claro, sí. Bueno, entonces aprovecho yo, digamos, y sobre si hay alguna discusión... porra nenhuma, passa live, meu irmão. Porra nenhuma. Carol Santos, Carol Santos. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Con 2 personas trabajando en esto estamos mucho mejor que esta mañana. Bien. Iba a preguntar porque México, bueno, se parece a la Argentina en parte por una organización federal, aunque es una organización federal distinta, y quería preguntar si no se registra en algún momento, porque en Argentina hubo muchos intentos, a pesar de que cada estado provincial tiene su organización, su sistema penitenciario, si en México no se debatió la posibilidad en algún momento de una realización, si es que se registra en algún momento alguna ambición de ese tipo, porque en Argentina el argumento generalmente estaba vinculado a una cuestión económica, que es la desigualdad económica que hay entre los estados provinciales, que es muy notoria, y hay estados ricos y estados muy pobres. Entonces, en muchas ocasiones se decía que no se podía asegurar al conjunto de los ciudadanos un tratamiento igual si no tenían las mismas posibilidades materiales los estados provinciales. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario a la exposición? Hola, hola. Perdón. Sí, Astrid. Sí, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Perdón que ingresé un poquito tarde justo al final de la exposición de Elisa. Pero justo que hablaba de la década del 70, que me imagino que estaba hablando de la década del siglo XX, perdón. Me surgió la duda y la pregunta, en realidad, si dentro de lo que es, digamos, el sistema penitenciario mexicano tuvo alguna influencia en lo que es la doctrina de seguridad nacional o, bueno, toda esta, digamos, estructura que se desarrolló en Latinoamérica para poder, digamos, contener todos los movimientos contestatarios, movimientos estudiantiles, que en México tuvo, digamos, un protagonismo muy importante para esa época. Entonces, bueno, pregunto eso concretamente, si la doctrina de seguridad nacional tuvo alguna influencia en ese sentido. Perdón, una última en el chat. Andrés Bozo pregunta si en México hay un programa de actividades laborales intramuros y si tienen contención psicológica religiosa. Bueno, voy un poco en orden. Las Islas Marías. Las Islas Marías fueron el primer establecimiento federal. Se crearon en 1908
primer también establecimiento al que se destinan, es la primera colonia de relegación. Hay proyectos previos y lo interesante, digamos, en los proyectos originales es que la relegación se destina a individuos un poco que cabrían dentro de lo que después se considera como un estado peligroso. Son incorregibles, prostitutas, rateros, delitos menores. Ya después, con el tiempo, se va destinando más bien, y ya en esto influye mucho el hecho de que empieza a pesar en la legislación los principios de la escuela positivista, determinismo y demás, y entonces empieza a pensarse como el sitio al que se pueden enviar los criminales natos o incorregibles. Y entonces cambia su carácter y son enviados a las Islas Marías los homicidas, básicamente quienes cometen los delitos más sancionados. Las islas se convierten por muchos años en un ejemplo de buen funcionamiento penitenciario, están completamente aisladas, o sea, es decir, la fuga es imposible, pero los habitantes van acompañados de esposas y de hijos, se crea, digamos, un pequeño mundo. A las Islas Marías, por ejemplo, fueron enviados quienes en 1928 mataron ya al candidato electo, Alba Obregón, que estuvo por mucho tiempo la madre Conchita, quien no pudo ser ejecutada porque en México no se aplicaba la pena de muerte a las mujeres. Ahora, posteriormente, ya en los 60, 70, a las Islas Marías fueron enviados justamente los líderes del movimiento estudiantil e incluso líderes de movimientos sociales. Ahora, se sigue presentando como un modelo penitenciario hasta hace poco tiempo en que acaba de ser clausurada. Ese fue el primer establecimiento federal. Ahora, esto se vincula con la siguiente pregunta, la cuestión de la federalización o la centralización. Bueno, como mencionaba, esta fue una propuesta de Carranza. En 1917, lo que se propone, tras el triunfo de la Revolución, fue reformar la Constitución de 1857. Carranza, digamos, líder revolucionario, todavía no con completo control del país, pero bueno, ya con mucha fuerza y finalmente es el sector que se impuso, propuso una serie de reformas que después pasaron por comisiones legislativas y después se votaron. La propuesta de Carranza era efectivamente esa, prácticamente contar con establecimientos controlados por el gobierno, por el Ejecutivo Federal. Ahora, esto se rechazó por la cuestión de la defensa de la libertad de los estados, de la, digamos, autonomía estatal. Como les digo, digamos, hay un impulso desde la revolución, sobre todo los 40, por la unificación. Más o menos el proceso se dice más o menos lo mismo en el plano de los códigos penales. Hay 30 y tantos códigos penales y además cada uno de ellos contempla diferentes sanciones, sanciona o no diferentes delitos, en fin. Hay que unificar y más o menos el argumento viene siendo el mismo, ¿no? Por el respeto a la autonomía de los estados. Es hasta 1971 cuando se cuenta y además se impulso, digamos, de la ONU, de las normas de la ONU, se cuenta con estas normas mínimas que básicamente son principios básicos. La pugna por la unificación del derecho penal sigue presente en México, todavía no se logra, aunque ya se está redactando un código penal que podría servir como único para todo el país, y lo que sí se consumó hace pocos años fue la unificación de la legislación procesal. Bueno, ¿qué pasa en los 70s? Bueno, aquí habría, digamos, dos momentos. La cuestión de líderes estudiantiles y demás, hay dos destinos. Bueno, primero se crea, para juzgarlos, digamos, un delito que es muy debatido, que es el delito de disolución social, donde entra un poco todo. Ahora hay dos destinos, Lecumberri e Islas Marías. El Lecumberri es interesante porque justamente la llegada de lo que se llamaba en ese momento como los presos políticos genera ya un sistema de autogobierno mucho más organizado que el que existía antes. Y bueno, también muchos de ellos fueron enviados a las Islas Marías, y la permanencia o el ingreso de estos líderes estudiantiles, un movimiento que además, bueno, cuenta con la simpatía en general de la sociedad, y además inmediatamente cuando sube al gobierno Luis Echeverría desconoce las acciones de Díaz Ordaz. Inmediatamente se deslinda, cosa que es raro, digamos, en el presidencialismo mexicano, y la permanencia o el ingreso
de estos de estas líderes a Lecumberri marca en mucho la estigmatización de Lecumberri. De hecho, se cierra en 1976 y mucho tuvo que ver con esta cuestión. Y aquí sí yo marcaría un punto importante en los 90s. En realidad, el narcotráfico es un fenómeno que en México empieza a cobrar. La preocupación es anterior, pero ya como fenómeno, preocupación, incremento de violencia, realmente es una cuestión de los 70s. Y justamente ya a partir de los 90s se crean más establecimientos federales de alta seguridad muy vinculados justamente al control del narcotráfico. Y la última cuestión, la cuestión de la instrucción religiosa, pues más o menos como lo había mencionado, se restringe, en teoría no estaría permitida, y en muchos casos se restringe, digamos, a momentos particulares, pero realmente no se elimina por completo, pero ahí habría, digamos, una contradicción con el principio constitucional que permite la celebración de actos religiosos y la enseñanza religiosa en establecimientos públicos. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias, Elisa, y mil disculpas por las interrupciones. Pero, las controlaron de forma instantánea. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora le damos lugar a Máximo y continuamos con una dinámica similar. Bien, perfecto. También yo quiero, bueno, primero agradecer a todos los compañeros que organizan la jornada por la invitación. Me gustaría compartir un PowerPoint, pero no sé bien cómo se hace en este sistema, en Meet. En la barra blanca que hay debajo, presentar ahora. Abajo. ¿Sí? ¿Presentar ahora? Sí, una ventana. Ajá. Y luego hay que hacer clic sobre la ventana que se quiere compartir. Perfecto. Hacer clic en compartir. Espera. Una ventana y hago clic en compartir. Debería funcionar. ¿Funciona? No. Pasa que hay que... Ahí está, perfecto. Ahora sí, Máximo, ahí sí. ¿Sí? Sí. Genial. No los veo más a ustedes, lo único, ¿no? Ese es Estamos acá. El precio que hay que pagar. ¿Eh? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como te decía, Luis, no te veo, entonces es más difícil saber si hay alguien del otro lado o no. A ver si encuentro una manera de que pueda al mismo tiempo que compartir, mirar a alguien, ¿no? Pero no da la impresión de que no es posible, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna recomendación que haga eso posible? Minimizar tu presentación, Máximo. Es la única manera, perfecto. Bueno. Ok. Voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Directamente voy hacia adelante porque me parece que ya estoy perdiendo demasiado tiempo. Bueno, de vuelta. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Gracias a los organizadores de la jornada por la invitación. El tópico de mi presentación hoy tiene que ver, a diferencia de la presentación de Elisa, con temas de actualidad, digámoslo así, o en todo caso, con temas que tienen que ver con transformaciones históricas recientes, vinculadas por un lado al crecimiento del encarcelamiento y su impacto en las mutaciones en las formas de gobierno de la vida en las prisiones en América Latina, ¿no? Es bastante evidente cuando uno mira el volumen de encarcelamiento medido a través de la tasa de encarcelamiento en América Latina en las últimas 3 décadas, una fuerte tendencia hacia el crecimiento del encarcelamiento que adquiere en algunos contextos nacionales dimensiones realmente extraordinarias, ¿no? En el caso de América del Sur se destaca el ejemplo de Brasil, que hoy tiene una tasa de encarcelamiento de 357 presos cada 100.000 habitantes, cuando a comienzos de la década del 90 tenía una tasa de solo 70 presos cada 100.000 habitantes, lo que implica una quintuplicación en solo 3 décadas. Cuando miramos el escenario de América Central, se destaca
evidentemente el caso de El Salvador, con una tasa de encarcelamiento en torno al 2020 verdaderamente extraordinaria, de 566 presos cada 100.000 habitantes, cuando en el inicio de este proceso histórico su tasa de encarcelamiento era de 112 presos cada 100.000 habitantes. Más allá de estos casos extremos, por supuesto, existen otros escenarios nacionales en América Central y el Caribe y en América del Sur, en donde también la tendencia al crecimiento del encarcelamiento ha sido muy fuerte. Pero también es verdad que dentro de este mapa existen escenarios en los cuales el crecimiento del encarcelamiento ha sido menos dramático cuando comparamos los inicios de los 90 con los inicios de los 2020. De este modo, por ejemplo, en Chile la tasa de encarcelamiento actual es solo un 24% más alta de lo que era en 1990, y en el caso de Venezuela es un 34% más alta de lo que era en 1990. Esto genera, por lo tanto, una inquietud que es preciso tomar en consideración, recordando una vieja frase de Franklin Simring, un importante criminólogo estadounidense de la Universidad de California en Berkeley. Hay que estar siempre alerta a no comparar un corte de pelo con una decapitación, ¿no? O sea, los niveles de crecimiento del encarcelamiento están presentes en todas las jurisdicciones cuando comparamos los años 1990 con los 2020, pero no están presentes en la misma dimensión o en el mismo grado. Sin embargo, incluso en el caso de Chile o en el caso de Venezuela, es preciso incorporar otros elementos. Si volvemos un segundo a esa primera tabla, Chile experimentó un fuertísimo nivel de crecimiento entre 1990, partiendo de una base extraordinariamente más alta, era el país con la tasa de encarcelamiento más alta de toda América Latina, que se detuvo en el año 2010, ¿no? Pero en el año 2010 llegó a tener 320 presos cada 100.000 habitantes, lo que es un volumen extraordinario. En el caso de Venezuela, es preciso tomar en consideración que durante los años 90 se produce un fuerte descenso del encarcelamiento y durante la primera década del 2000 hay una cierta estabilidad en torno a tasas de encarcelamiento bajas, entre 69 presos cada 100.000 habitantes y 87 presos cada 100.000 habitantes. Pero eso va a cambiar muy radicalmente si miramos de vuelta el ejemplo de Venezuela, las tasas de Venezuela saltando en los años 2010 a tasas de 170 presos cada 100.000 habitantes, a lo que además se le agrega en el caso venezolano una importantísima cantidad de presos que se encuentran alojados en sedes policiales. Los dos únicos casos nacionales de América Latina que hoy presentan una cierta anomalía con respecto a esta tendencia que atraviesa las últimas 3 décadas son Chile, en donde hay un descenso del encarcelamiento bastante marcado entre 2010 y 2020 del 34%, y México, en donde ese descenso es un poco más contenido, pero relativamente importante, y además se combina con el hecho de que México es el segundo país hoy con tasa de encarcelamiento más baja de toda América Latina, luego de Guatemala, ¿no? Es uno de los pocos países que tiene una tasa de encarcelamiento que rodea los 150 presos cada 100.000 habitantes. Lo que me interesa en esta presentación es conectar el crecimiento del encarcelamiento con los efectos que ha producido en términos de magnificación de la superpoblación y el hacinamiento, de empeoramiento de las condiciones de vida al interior de las prisiones, que eran condiciones de vida ya infrahumanas, y de el debilitamiento de un ya débil servicio de prisiones, de unas administraciones penitenciarias con toda una serie de problemas en cuanto a la cantidad de profesionales, perdón, la cantidad de personal y al volumen de profesionalización, a las manifestaciones de resquebrajamiento del orden en las prisiones, que se vuelven cada vez más importantes en torno a este proceso histórico, de la mano de este proceso histórico. En este escenario, marcado por este crecimiento del encarcelamiento y toda esta serie de efectos concatenados, surgen en América Latina diversos esquemas de participación de los presos en el gobierno de la población privada de la libertad, que es lo que me interesa en esta presentación, ¿no? Hay una cierta dislocación del gobierno de las personas privadas de la libertad, de los custodios a los custodiados, ¿no? Esta dislocación, por supuesto, va a adquirir, o adquiere, mejor dicho, manifestaciones muy diferentes entre sí, modalidades muy diferentes entre sí, pero lo que me interesaría insistir es que
constituye una mutación significativa en las formas de gobierno de la prisión, que al mismo tiempo, como afirmación, tiene obviamente la debilidad de tener mayor nivel de claridad acerca de en qué medida estos esquemas de participación de los presos en el gobierno de la propia población privada de la libertad no son parte de un pasado remoto reciente. Lo que conocemos sobre las prisiones del pasado en este punto es relativamente débil, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, en la década de 1960, tenemos un interesante trabajo producido por Elías Neumann y Víctor Irurzun, del año 1968, llamado La sociedad carcelaria, en el cual se explora el lugar de la ranchada del grupo de presos que mantienen ciertos lazos de afecto y de colaboración y cooperación en la vida en la prisión de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos ahí un rastro, por ejemplo, de cierta presencia de algo que podríamos pensar como similar a alguno de los esquemas de participación de los presos en relaciones gubernamentales. Existen algunos textos contemporáneos que producen afirmaciones generalizadas sobre la presencia de este tipo de esquemas en el pasado, como hace ya una década Christopher Birbeck lo hizo en un trabajo que buscaba comparar similitudes y diferencias entre las prisiones de América Latina y las prisiones de América del Norte. En todo caso, creo que es un elemento crucial para explorar en el futuro en diálogo con la historia de las prisiones. A mí, en particular, este tema me parece muy importante y muy interesante, no solo para comprender la vida en las prisiones, sino también por una suerte de paradójica utilidad de algunas herramientas teóricas para pensar este fenómeno que provienen de los estudios sociales sobre las prisiones generados en el norte global, en particular el pionero libro de Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, de 1958, que fue traducido y publicado en español hace unos años, y que creo que puede servir como una fuente de inspiración para pensar los contextos latinoamericanos aún 60 años después de su publicación original, por supuesto, a través de un cuidadoso análisis de semejanzas y diferencias, una cuidadosa utilización en el contraste con las evidencias que podemos recoger de nuestros propios contextos de encarcelamiento. En el trabajo de Sykes había una puesta en cuestión de la imagen de la prisión como una institución totalitaria, había un énfasis en los límites de la capacidad de gobernar de las autoridades y los guardias, y por lo tanto una recuperación del rol de ciertos presos en la construcción del orden al interior de la prisión. Fundamentalmente el real man, el hombre verdadero, ese preso que cumple un rol crucial en la edificación del orden a través de la negociación, la transacción y el compromiso con los actores estatales, que juega un rol fundamental además también por ser una especie de modelo del código de los presos, que genera respeto tanto en el mundo de los presos como en el mundo de los actores estatales, directores, autoridades y guardias, y que administra todo, o contribuye a administrar todo un sistema de premios y castigos de carácter informal que juega un rol fundamental en el mantenimiento del orden en la prisión. Pero también Sykes, en su libro de 1958, no lo dije anteriormente, pero es una etnografía sobre una prisión en particular, la prisión de máxima seguridad de la ciudad de Trenton, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. También Sykes identifica otras formas de participar en el mantenimiento del orden de los presos, ¿no? Siempre a través de los roles del argot, como le llama a estos modelos de roles sociales, la rata, el hombre del centro, dos tipos de colaboradores con los actores estatales que sí no gozan del respeto por parte de las personas privadas de la libertad del que sí goza el hombre verdadero. Entonces, hay un paradójico en este tema, un paradójico diálogo entre el norte y el sur, la utilidad de Sykes 60 años después que me parece interesante. Una premisa heredada precisamente del trabajo de Sykes es que las prisiones no son gobernadas exclusiva y unilateralmente por los agentes estatales, sino que los presos juegan diferentes roles en esta dirección, en un complejo conjunto de diversas posibilidades. En el escenario del crecimiento del encarcelamiento, con todos estos efectos concatenados a los que me refería anteriormente,
No hay un único modo en que esto ocurre en las prisiones en América Latina. Hay diferencias entre los contextos nacionales, hay diferencia dentro de los contextos nacionales, entre distintas prisiones, e incluso uno puede pensar que hay diferencias entre distintos sectores de una misma prisión. Por lo tanto, a mi juicio, constituye uno de los grandes temas para la exploración comparativa de las prisiones en la región. Una exploración comparativa que aún está en su infancia, pero que se puede nutrir de muy importantes trabajos de investigación sobre estos esquemas de participación de los presos en la construcción del orden en distintas cárceles de distintos lugares de América Latina. Y el objetivo un poco de este trabajo que estoy presentándoles hoy es contribuir a la anatomía de esta pluralidad, para lo cual voy a apelar muy esquemáticamente y muy brevemente, para que esto no lleve más tiempo del que habíamos acordado en su momento con Jorge, algunos ejemplos de diversos contextos nacionales, de diferentes dinámicas gubernamentales en prisiones latinoamericanas. Yo no tengo aquí la ambición de describir todas las alternativas posibles, sino más bien identificar algunas de ellas que considero que son cruciales y definir algunos ejes de variación en esta realidad que pueden guiar nuestro trabajo de investigación en el futuro. Me interesa también dar 3 debates conceptuales que voy a identificar también brevemente aquí, que son, en primer lugar, el debate sobre la noción de autogobierno, en segundo lugar, el debate sobre la noción de cogobierno, y por último, el debate sobre las nociones de tercerización y delegación. La noción de autogobierno ha sido erigida a una especie de rasgo general de las prisiones en América Latina en varios textos recientes, que buscan generar algo así como un panorama global de las prisiones en América Latina, especialmente en textos publicados en lengua inglesa, como algunos trabajos recientes de Christopher Birbeck, de Sasha Dark y María Luisa Caram, y de Sasha Dark y Chris Garcés. Pero también la noción de autogobierno aparece en numerosos trabajos de investigación empírica desenvueltos por distintos investigadores claves en este campo de estudios, en escenarios nacionales diferentes como Bolivia, Brasil, Venezuela o Nicaragua, ¿no? El problema de la noción de autogobierno, como incluso algunos de estos mismos autores que elevan este concepto a un rasgo general de las prisiones en América Latina, es que una cosa es reemplazar y otra complementar a los agentes estatales, y que claramente una cosa no es igual a la otra. Incluso en las situaciones más extremas, en donde el poder de los presos, o mejor dicho, el poder de ciertos grupos de presos al interior de los contextos de encierro ha crecido de un modo extraordinario en las prisiones en América Latina, existe toda una serie de decisiones y acciones de agentes estatales que son claves en la estructuración cotidiana del gobierno de la prisión. En algunos casos, esas decisiones y acciones de los actores estatales se por lo tanto, no necesariamente siempre pasan esas decisiones y acciones estatales y su impacto en la manera de gobernar, pasan por la cooperación ni por la confrontación, sino que muchas veces navegan entre un polo y otro. En el límite, y esto es para mí muy importante, son siempre los agentes estatales los que mantienen a los presos, ¿no? Entonces, la noción de autogobierno aparece, por lo tanto, como incapaz de capturar esta dimensión que a mi juicio resulta fundamental y debería generarnos mucha cautela su utilización, o incluso pensar directamente en abandonar ese tipo de formulación conceptual. En parte, de algún modo, como en competencia con la noción de autogobierno, muchos investigadores que hacen investigación empírica sobre prisiones en América Latina y les interesa este fenómeno, han descrito algunas situaciones utilizando el concepto de cogobierno, ¿no? Pienso en el trabajo reciente de Sasha Dark en Brasil, de Julien Wiggels en Nicaragua o de Lucía Bracco en Perú. En este trabajo aparece la idea de cogobierno entre custodios y custodiados justamente para mostrar lo que la noción de autogobierno de algún modo oscurece, es decir,
que aun cuando los presos tengan a su cargo el desarrollo de diversas acciones gubernamentales, la participación de los actores estatales sigue siendo relevante, sigue siendo relevante porque le pone límites a las acciones gubernamentales de los presos o porque las hace posibles. Sin embargo, la noción de cogobierno puede llevarnos a pensar que la estructura o el desenvolvimiento de estas acciones gubernamentales por parte de actores estatales y no estatales está siempre construida bajo un signo de la colaboración. Y eso implica perder de vista, por un lado, los ejercicios de conquista por parte de los propios presos, de espacios de autonomía y de espacios de gobierno, y por otro lado, implica perder de vista los amplios niveles de tensión y conflicto, que no necesariamente en todos los casos, pero sí en muchos de los casos, se despliegan. Por lo tanto, si la noción de cogobierno ilumina algo que la noción de autogobierno oscurece, también al mismo tiempo puede hacernos perder de vista un segmento de esta dinámica que resulta significativo. En tercer lugar, aparece en algunos textos, y esto especialmente en el caso de la Argentina, ha sido frecuente en alguna producción intelectual generada en torno al fenómeno de los pabellones evangélicos, que es uno de los ejemplos sobre los que quería traer a colación, aparece la noción de tercerización o delegación. En esta, como forma de pensar estos roles gubernamentales de los propios presos. En esta clave son las autoridades estatales las que le transfieren esos roles gubernamentales a los escalones superiores de la jerarquía de las personas privadas de su libertad, porque consideran que ese es un buen instrumento a los fines de alcanzar sus propios objetivos, que están obviamente ligados al mantenimiento del orden en la prisión. Este tipo de noción de tercerización o delegación, que además tiene otras manifestaciones en otros contextos nacionales, no es solamente en la Argentina en donde ha sido empleada, considera la dislocación del gobierno de los custodios a los custodiados en una clave completamente instrumental, ¿no? Y como producto de una dinámica desde arriba, para decirlo de algún modo, desde las autoridades estatales. Eso hace perder de vista las dinámicas que existen desde abajo, esas dinámicas que antes llamaba de conquista de espacios de autonomía y poder, y también hace perder de vista los amplios niveles de tensión y conflicto que se despliegan en ciertos casos entre actores estatales y no estatales. Por lo tanto, estos tres ejercicios de conceptualización del objeto de mis consideraciones en esta presentación, en este trabajo, padecen de una serie de límites de problemas, ¿no? Quería citar tres ejemplos, entre muchos otros, que ilustran de diversos modos la participación de los presos en las dinámicas de gobierno de las prisiones en América Latina. Estos tres ejemplos provienen de tres contextos nacionales, que son Brasil, Argentina y Uruguay. Son ejemplos que tienen distinto grado de difusión en cada una de las realidades del encarcelamiento en cada uno de estos países. Y traigo a colación estos ejemplos porque han sido objeto reciente de un ejercicio importante de investigación empírica por parte de un creciente número de investigadores sociales, yo diría desde hace poco más de una década, ¿no? Y en particular porque sobre dos de esos ejemplos yo he trabajado recientemente, dos de estos tres ejemplos. El primer ejemplo está vinculado a las organizaciones de presos y su consolidación en las prisiones de diversos estados de Brasil. Voy a tratar de ir por los ejemplos en forma relativamente veloz, ¿no? Tal vez el ejemplo más macroscópico del trabajo respecto a estas organizaciones de presos en Brasil, el más estudiado al mismo tiempo y más debatido en las ciencias sociales brasileñas, es el del Primeiro Comando da Capital, que se despliega primero, se desenvuelve primero en el estado de Sao Paulo, donde nace, pero luego se difunde velozmente fuera del estado de Sao Paulo en otros estados brasileños, e incluso hoy existen rastros de esa difusión fuera del contexto brasileño, por ejemplo, en el mundo del encarcelamiento paraguayo, y de hecho es uno de los tópicos de discusión e investigación interesante entre los distintos estudiosos de la prisión que en Brasil se han ocupado del Primeiro Comando da Capital. Una de las cosas que más sorprende en la construcción del Primeiro Comando da Capital es su capacidad de construcción de dominación al interior de las prisiones del estado de Sao Paulo,
una capacidad de gobernar lo que sucede dentro de las prisiones, más allá de las fronteras entre el adentro y el afuera, extraordinario, que estuvo ligado fundamentalmente en la década del 90 y hasta mediados de los años 2000, con también un fuerte nivel de ejercicio de la violencia, ¿no? Una fuerte monopolización del ejercicio de la violencia al interior de los muros de la prisión, que desplazó radicalmente al Estado, además ligado a un discurso producido al interior de esa organización de fuerte rivalidad con el Estado, de fuerte confrontación con el Estado, en el marco de una organización que además tenía un liderazgo centralizado. En el año 2006 se produce una especie de pequeña revuelta gestada por el primero comando de la capital en el estado y la ciudad de Sao Paulo, que nace en las prisiones, pero que luego se traslada a las calles de distintas ciudades del estado de Sao Paulo y que claramente se edifica como una guerra al Estado, ¿no? A partir de la respuesta a ese desafío al Estado de los eventos de 2006, el primero comando de la capital ha experimentado una serie de mutaciones que han sido analizadas por diversos investigadores sociales como Camila Díaz Núñez, Sasha Dark o Karina Biondi en los últimos años en Brasil, que busca entender la emergencia de un liderazgo más descentralizado, la construcción de una red más nodalizada del primero comando de la capital y también entender el cambio en la relación con el Estado, ¿no? Una hipótesis importante es que de un esquema inicial de fuerte rivalidad con el Estado, donde en todo caso los agentes estatales son solo capaces de gobernar la frontera entre el adentro y el afuera, aparecen imágenes en la literatura de los últimos 15 años sobre el primero comando de la capital, en donde el nexo con el Estado se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y hay, obviamente, situaciones concretas que muestran que ese nexo es más complejo. Si en las prisiones del estado de Sao Paulo, gobernadas por el primero comando de la capital, circula fuertemente el uso de drogas ilegales, las drogas ilegales deben ingresar a las prisiones de un modo, y en ese ingreso se ve claramente que digámoslo así, la custodia de la frontera entre el adentro y el afuera por parte del Estado, por parte de las autoridades y los guardias penitenciarios y policiales, es también objeto de negociaciones y transacciones con quienes gobiernan las prisiones, así como de las drogas ilegales fuera de las prisiones. Entonces hay toda una serie allí de matizaciones con respecto a lo que era la imagen inicial de un mayor nivel de rivalidad con el Estado, ¿no? Pero que sin embargo sigue existiendo y reemerge de cuando en cuando. Ciertamente lo que no se discute, sobre todo para el caso de Sao Paulo, es que el uso de la violencia por parte del primero comando de la capital ha experimentado una fuerte declinación, que está además vinculada a toda una regulación del uso de la violencia por la misma organización de los presos, que en cierto sentido imita al Estado, ¿no? Por ejemplo, en la producción de verdaderos procesos o juicios frente a las personas privadas de su libertad que han violado las reglas que el primero comando de la capital se plantea. Un segundo ejemplo que uno puede pensar en principio como muy distanciado del anterior son los pabellones evangélicos y su difusión en ciertas provincias de Argentina. Es un fenómeno realmente masivo, sobre todo en algunas jurisdicciones, ¿no? El caso de la provincia de Santa Fe, donde yo vivo y trabajo, es muy significativo al respecto. Hoy, entre el 50 y el 60% de los pabellones de las prisiones de varones de la provincia de Santa Fe son pabellones evangélicos. En la provincia de Buenos Aires esa difusión fue mucho más temprana, comenzó más tempranamente y generó un alcance muy, muy importante. De hecho, aunque por un lapso de tiempo breve, la provincia de Buenos Aires es el único ejemplo en donde las iglesias evangélicas lograron combinar con las autoridades estatales la construcción de toda una prisión fundada en el evangelismo, una experiencia que dura relativamente poco tiempo en la provincia de Buenos Aires, pero que llegó a constituirse como tal, y eso es en sí mismo significativo. Hay un temazo muy interesante, hay mucha investigación social hecha por antropólogos, sociólogos en la Argentina sobre los pabellones evangélicos y sus dinámicas, tanto especialmente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe.
trabajos muy, muy significativos como los de Brardinelli, Algranti, Manchado, etc. Hay una cosa que es muy interesante, que es que la exploración de los pabellones evangélicos ha estado focalizada prácticamente en estas dos jurisdicciones. Eso puede llevar a pensar que esta realidad es una realidad que sucede en todos lados del mismo modo, y realmente no parece ser el caso, ¿no? Tenemos el ejemplo del Servicio Penitenciario Federal como un ejemplo muy importante al respecto, en donde cualquier tentativo de constitución de áreas de alojamiento consolidadas en torno a unas creencias religiosas y en diálogo con unas iglesias de la afuera no han funcionado en lo más mínimo. Entonces, hoy un servicio penitenciario muy importante, el servicio penitenciario que aloja la segunda cantidad de población privada de la libertad en la Argentina, no se ha visto penetrado por este tipo de desarrollo. Por lo tanto, es un desarrollo muy fuerte en ciertos lugares, pero no en otros, y eso nos instala también la pregunta interesantísima acerca de las causas de su desenvolvimiento. Los pabellones evangélicos tienen toda una jerarquía que se construyen, donde hay un liderazgo muy fuerte encarnado por un pastor interno, o sea, una persona privada de la libertad que funciona como la máxima autoridad al interior del pabellón evangélico, pero también por un pastor externo con quien el pastor interno mantiene un diálogo constante y del que deriva una parte de su legitimidad. Estas autoridades tienen, a su vez, toda una serie de potestades en cuanto a la organización de las actividades y de las reglas a las que se someten a las personas privadas de la libertad al interior del pabellón evangélico, construyen unas interacciones directas, constantes, cotidianas con las autoridades y los guardias, que están preocupados por el mantenimiento del orden y la gestión del pabellón evangélico, desde los ingresos y egresos al pabellón evangélico a la celebración de ciertas actividades vinculadas a la práctica del evangelismo, son objeto constante de ese tipo de interacciones, negociaciones, transacciones. En el pabellón evangélico existen unas reglas que son producidas por la misma jerarquía de los pabellones evangélicos, reglas que a su vez se combinan con toda una serie de mecanismos de vigilancia y sanción de carácter informal. En nuestro trabajo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, vimos cómo se usa el aislamiento solitario, las celdas de aislamiento, las celdas de disciplina, como parte de estos mecanismos de sanción al interior de los pabellones evangélicos, o sea, decisiones sancionatorias producidas por el mismo pastor interno, que implican que una persona sea sacada de su lugar de residencia y llevada a una celda de aislamiento por un lapso de tiempo más o menos prolongado. Un rasgo que aparece fuertemente destacado en la mayor parte de las narrativas, aunque no en todas, es una cierta limitación en el uso de la violencia física y la construcción de una imagen de los pabellones evangélicos como pabellones pacificados, ¿no? que aparece como un componente fundamental en las justificaciones de las autoridades políticas y penitenciarias acerca de la necesidad del desenvolvimiento de los pabellones evangélicos y de su utilidad, ¿no? Que a veces se combina, y eso es muy interesante y podemos volver sobre eso, con un cierto rol de la apelación a la rehabilitación, con un giro nostálgico de carácter religioso que podemos encontrar también en esas justificaciones. El papel de los agentes estatales en los pabellones evangélicos es mucho más evidentemente activo que en la realidad que tomábamos como nuestro primer ejemplo, ¿no? La limitación en la Argentina al desenvolvimiento de prisiones evangélicas, luego de la experiencia relativamente frustrada ocurrida en la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo de los límites que tiene el avance del evangelismo al interior de las instituciones penitenciarias. Hay todos unos esquemas de negociación que no están exentas de conflictos y tensiones, aunque también están muy signadas por la colaboración, que son extraordinariamente visibles. Mi tercer ejemplo es un ejemplo mucho más puntual, es un ejemplo uruguayo, tiene que ver con la prisión de Punta de Rieles, una prisión muy peculiar, ¿no? Como mi colega con quien que ha trabajado sobre esta prisión y con quien hemos escrito un par de cosas, Fernando Ávila, suele enfatizar, una prisión pueblo, en donde aparece como una regla fundamental de la vida en la prisión, tal como empieza a funcionar desde el año 2012, o sea, es un fenómeno reciente y puntual, el principio de normalización de la vida en la prisión, o sea, que la vida en la prisión de Punta de Rieles sea lo más parecido a la vida
a la vida fuera de las prisiones, algo muy presente en la retórica y en el estilo de los dos primeros directores que construyen Punta de Rieles como un experimento penitenciario muy peculiar, ¿no? Uno de los rasgos que distingue, hay muchos rasgos que distinguen esta prisión del contexto uruguayo en general y latinoamericano aún más en general, es la promoción muy fuerte de actividades por parte de los presos. O sea, la idea de que las personas privadas de la libertad no deben permanecer inactivas. La prisión construye toda una serie de posibilidades y los presos pueden elegir con mucho nivel de autonomía en qué tipo de actividades involucrarse. De hecho, tienen que conseguir involucrarse en las distintas actividades que se desarrollan, muchas de las cuales están vinculadas a las actividades productivas de bienes y servicios. La prisión de Punta de Rieles se materializa como una especie de barrio popular con numerosos edificios dispersos en un trazado más o menos amplio, con calles, con árboles, en torno a los cuales las personas deambulan todo el día. Todas las personas privadas de la libertad tienen la posibilidad de deambular fuera de las barracas en donde están alojadas durante todo el día, y uno de los componentes fundamentales es el trabajo que se consigue en el marco de distintas iniciativas que se desenvuelven al interior de la prisión, iniciativas que tienen como gestores a mismas personas privadas de la libertad. Hay todo un cultivo en la prisión de los emprendedores, que pueden llegar a poner desde una despensa hasta una barbería, pasando por una iniciativa de venta de perfumes o una iniciativa de arreglo de celulares. Por cierto, es una prisión donde las personas tienen acceso a los teléfonos celulares, tienen acceso a Internet. Hay también toda una multiplicidad de actividades culturales y educativas. Es una prisión en la cual hay un fuerte ejercicio de responsabilización por parte de las autoridades. Las autoridades construyen una especie de, como decíamos en un texto reciente con Fernando, una especie de gobierno a la distancia, dándole a las personas privadas de la libertad amplio nivel de autonomía para elegir actividades que sean consideradas positivas, ¿no? Si se quiere, hay una serie de actividades que están vedadas. Una actividad que está vedada es la inacción, ¿no? O sea, mantenerse adentro de las barracas, no hacer nada, ¿no? Hay como un imperativo de activación en Punta de Rieles, que es muy importante. Hay otras actividades que están vedadas, como pelearse con otras personas privadas de la libertad o con operadores penitenciarios, la mayor parte de los cuales son mujeres, y tienen toda una dimensión, digamos, civil, que es enfatizada por la administración de la prisión de Punta de Rieles. Otra actividad que está prohibida es traficar drogas ilegales, no tanto consumirla, aunque consumirla también puede generar problemas. En líneas generales, en Punta de Rieles no hay celda de aislamiento, no hay sanciones de privación de las visitas, hay una sanción de expulsión que funciona frente a estas ofensas graves, que se activa en cierta medida. Hay toda otra serie de dimensiones que son muy interesantes, pero lo que hay es claramente un amplísimo nivel de autonomía para las personas privadas de su libertad para gobernarse a sí mismas, una autonomía que tiene, a su vez, se desarrolla en un esquema de responsabilización lego, donde no participan fuertemente los expertos, ni el lenguaje de los expertos. Aquí no hay nada parecido al lenguaje del tratamiento penitenciario. Hay mucha cuota de informalidad, muchísima cuota de diálogo horizontal. Los presos pueden llegar a hablar con el director prácticamente en cualquier momento del día. Hay colas delante de la oficina del director para hablar con él, etcétera, etcétera. En estos tres ejemplos, y ya me estoy extendiendo más de lo que debería haberme extendido, en estos tres ejemplos para mí es posible ver una serie de dimensiones que me parece que pueden servirnos para pensar comparativamente cómo vemos un conjunto muy variado de prácticas de participación de los presos en las relaciones de gobierno de las personas privadas de la libertad en América Latina. Entonces me gustaría, como para ir cerrando, presentar brevemente este esquema comparativo. ¿Cuáles son las dimensiones que me parece que es preciso tomar en consideración a la hora de generar estos ejercicios comparativos? En primer lugar, el grado de autonomía de los presos en relación a los agentes estatales, ¿no? En qué medida las acciones gubernamentales de los presos, ya sea de gobierno de sí mismos o de gobierno de los otros, están constreñidas por las decisiones y acciones de las autoridades y los guardias.
En segundo lugar, lo que podríamos llamar el grado de capacidad de gobierno de los presos. O sea, ¿cuál es el alcance en términos de áreas de la vida secuestrada que pueden ser gobernadas por los presos mismos? A mayor cantidad de áreas, mayor cantidad de capacidad; a menor cantidad de áreas, menor capacidad. En tercer lugar, los grados de asimetría entre los actores estatales y no estatales en las relaciones de gobierno de la prisión. Simplemente para conectarlo con los ejemplos, perdón, a las dos primeras dimensiones, para conectarlo brevemente con los ejemplos con respecto a las dos dimensiones. El grado de autonomía de los presos en relación a los agentes estatales en las prisiones gobernadas por el primero comando da capital en Brasil es extraordinario, es probablemente un grado extremo, ¿no? Como el grado de capacidad de gobierno de los presos en esas prisiones. Podemos claramente pensar que los pabellones evangélicos de las prisiones bonaerenses o santafesinas en la Argentina expresan un grado intermedio con respecto a aquel ejemplo extremo, tanto de autonomía como de capacidad. Y el ejemplo de Punta de Rieles es ciertamente un ejemplo en el cual la participación de los actores estatales es muy fuerte en la vida cotidiana de la prisión, aun cuando eso se combine justamente con la promoción de la autonomía, ¿no? Entonces, claramente expresa un nivel menor, tanto de autonomía como de capacidad. Los grados de asimetría, la tercera dimensión, están ligados a cuál es el nivel de fuerza que tienen los actores estatales y no estatales en las relaciones de gobierno de la prisión, ¿no? Esa desigualdad que marca la vida de la prisión desde su mismo nacimiento entre custodios y custodiados, ¿qué grado adquiere en cada una de estas realidades? ¿No? De vuelta, no es igual en Punta de Rieles que en una prisión gobernada por el primero comando da capital. En cuarto lugar, el grado de formalización de la participación de los presos en las dinámicas gubernamentales de la prisión, ¿no? Como decíamos en un texto reciente que publicamos sobre los pabellones evangélicos en Santa Fe con Lorena Navarro, muchas autoridades penitenciarias en la provincia de Santa Fe, cuando les hablas acerca de los pabellones evangélicos, niegan directamente su existencia. No hay prácticamente registros formales de la existencia del pabellón evangélico. Frente a eso, los niveles de autonomía y capacidad de autogobierno que encontramos en Punta de Rieles para las personas privadas de la libertad tienen un alto nivel de formalización y un alto nivel de institucionalización. Hay muchos otros ejemplos en América Latina que no entran dentro de los ejemplos que elegí para presentar aquí, de formalización de la participación de los presos, ¿no? Por ejemplo, el esquema de delegadas de las prisiones de mujeres peruanas, estudiada por Lucía Braco, o el esquema de representantes de los presos en las prisiones de República Dominicana, estudiadas por Jennifer Pierce. Quinto elemento muy importante, el grado de uso de la violencia como herramienta gubernamental, directamente ejercida tanto por los guardias como por los presos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia, la intensidad de la violencia y de qué tipo es esa violencia en el marco de la dinámica gubernamental de la prisión? No es lo mismo las prisiones gobernadas por el primero comando da capital en los años 90 que las prisiones gobernadas por el primero comando da capital en los años 2010 en el mismo estado de Sao Paulo. Hay un cambio significativo en cuanto a la frecuencia y la intensidad del uso de la violencia como herramienta gubernamental. La sexta dimensión está vinculada a lo que podríamos llamar el grado de rivalidad de los presos con respecto a los actores estatales, el grado de confrontación. ¿Cuán antagonista es el conjunto de las acciones gubernamentales de los presos con respecto a los intereses y estrategias de los directores de prisiones? Y por último, la séptima dimensión que me parece significativa es el grado de presencia de las colectividades en la estructuración de la participación de los presos en la relación gubernamental. Y a su vez, el grado de estabilidad, de extensión y fuerza de esas colectividades. El ejemplo de Punta de Rieles es un ejemplo en donde la individualización juega un rol muy relevante. La colectividad no tiene tanto espacio, aunque lo tiene medianamente. Está la experiencia del Banco Solidario adentro de Punta de Rieles y algunas experiencias culturales y educativas que impactan a la producción de colectividades. Pero claramente la colectividad no es tan fuerte, no es tan estable, no es tan extensa. Por oposición a eso, en el ejemplo del primero comando da capital y las cárceles gobernadas por el primero comando da capital, el papel de la colectividad, la presencia de la colectividad es extraordinariamente significativo.
Finalmente, solo para cerrar, esta increíble dimensión de la participación de los presos, increíblemente compleja dimensión de la participación de los presos en la construcción del orden en las prisiones, es hoy un problema político, ¿no? Además de un interesantísimo problema para la investigación social, es un problema político. ¿Cómo es posible que las autoridades estatales, que las políticas estatales enfrenten estos distintos mecanismos? Y claramente, obviamente, enfrentarlos no se puede pensar en enfrentarlos del mismo modo siendo tan distintos entre sí, ¿no? Pero me parece que en el debate penitenciario contemporáneo en América Latina hay como dos grandes polos. Por un lado, el polo de soñar un control estatal firme y difuso, y allí tenemos como un ejemplo de eso la importación del régimen de la prisión de supermáxima seguridad con alto nivel de tecnología de los Estados Unidos. Hay signos de esta tendencia en países como Colombia, Brasil, Honduras, El Salvador, etc. Y por otro lado, hay un tipo de reacción estatal diferente, que a mi juicio es mucho más interesante, que es buscar la formalización de la participación de los presos en el marco de estrategias de democratización de la vida en la prisión. Hay signos incipientes de esta tendencia en diversos contextos nacionales, como Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina. Y probablemente este sea uno de los debates políticos más interesantes en torno a las prisiones contemporáneas en nuestra región. Intento salir y no sé si lo logré. ¿Lo logré? Sí. Hola. Están ahí. ¿Me escucharon? Porque tuve que hablar delante de las filminas. Espero que hayan estado ahí, que se haya escuchado. Perdonen por la extensión. Gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Seguimos viendo que tu ventana es compartida. Esa era la forma de vernos. Ahora la conocemos. Ahí está. Ahí está. O sea que había una manera en que yo pudiera verlos a ustedes, pero no la encontré. Bueno, me imagino que aprenderé de esto más, lamentablemente, en los próximos tiempos. Bueno. Lo siento. Bien. Muchísimas gracias. Excelente presentación, muchísimas gracias. Abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas, los comentarios, el debate. Yo no quiero hacer lo mismo de aprovechar de mi posición. Quiero comentar algo. Luis. Daniel, sí. Sí, buenas tardes. No, quería hacerle a Máximo una pregunta muy puntual en función de que habló de la experiencia de la Unidad 6 de Punta de Rieles, que paradojalmente tiene enfrente, literalmente enfrente, la unidad número 1, que es el único establecimiento de participación pública-privada que existe en Uruguay. ¿Cómo ve él, bueno, la renuncia de su director, de Luis Parodi, que bueno, le dio esa impronta que también describía Máximo a la cárcel de Punta de Rieles, y si se puede percibir que habrá una suerte de alineamiento de esta unidad a las grandes directrices para las cárceles uruguayas, que por otra parte vienen siendo reforzadas por el cambio de gobierno desde marzo. Gracias, Daniel. ¿Contesto ahora, Luis? Bueno, habíamos usado una dinámica de juntar las preguntas. Perfecto, no era... Vamos. Y creo que podríamos repetirla. No sé si alguien más... voy a activar el chat porque por ahí hay gente... está desactivado ahora. Ahí está activado nuevamente. Gustavo quería decir algo. ¿Yo puedo preguntar? Sí, claro. Adelante. Sí, me pareció sumamente interesante. Me hiciste acordar yo trabajo en la cárcel de Mercedes un preso que reprime con los guardias desde hace muchos años y funciona como mecanismo de control. Incluso es una fragmentación entre cárceles, porque no todas las cárceles tienen los mismos dispositivos, y adentro de las cárceles entre pabellones y entre clase de presos. Hay pabellones que se autogobiernan más que otros. Lo que yo le pregunto a los presos es, bueno, porque las tasas de encarcelamiento han empeorado tremendamente, sin embargo, eso no se corresponde con los motines. Entonces, en los 90 había motines, mucho más motines y más cruentos, y hoy, entonces ellos dicen que no hay una posibilidad concreta de lograr acciones colectivas. Cada uno tira para su lado, digamos, ¿no?
Digamos, hay un proceso de individualismo creciente y me parece que tiene que ver con mecanismos de negociación y violencia y de fragmentación que ha logrado el sistema penitenciario sobre los propios presos, ¿no? Con cambios culturales en el conjunto de la sociedad, y uno de esos mecanismos que ellos manifiestan es el celular. Digamos, la posibilidad de hablar con tu familia, de no romper el lazo familiar a través del celular, ha hecho que cada uno esté más en su mundo y menos dispuesto a una acción colectiva que ponga en riesgo su propia existencia. No sé cuál es tu hipótesis o qué explicación tenés de esto, o si la falta de motines es solo una sensación mía. Gracias. Hay otra pregunta, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero hay otra pregunta en el chat de Jonathan. ¿Qué pasa, Jorge? Estaba sin el micrófono, leyéndola en voz alta sin el micrófono, pero bueno, podés leerla si querés. Hola, Luis. Buenas tardes para todas y todos. Mi pregunta es para mí, o sea, para Soso. Teniendo en mente la obra de la Sociedad de los Cautivos, ¿cómo podemos leer la gobernabilidad de las prisiones del servicio penitenciario bonaerense teniendo presente las graves condiciones de superpoblación, hacinamiento y demás violaciones de derechos humanos de las personas detenidas? Es decir, ¿cómo leer el gobierno de la prisión entre custodio y custodiado y descartando un poder absoluto y totalitario sin línea de fuga por parte del personal penitenciario y, por otro lado, una suerte de gobernabilidad negociada pactada entre guardias y cautivos? Gracias. Yo tengo una más, si me permiten, como para complicártela más máximo y que en un minuto conteste todas. Es, capaz que me voy un poco de tema, ¿no? Pero cómo juegan otros actores, digamos, externos, pero no tan externos a las prisiones, como pueden ser las universidades, algunas ONGs y demás. Vos, bueno, marcaste el tema de la cuestión religiosa, pero bueno, a veces hay un actor ahí que entra y sale, ¿no? Y permite ciertos niveles de organización también. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo contestar, Luis, o querés juntar más? Sí, solo una última cosita. No, creo que con eso ya es suficiente por una cuestión de tiempo y para que puedas responder, porque son muchas preguntas. Solo quería agregar que, bueno, Andrés Bozo, bueno, pedía si al final, cuando termine Máximo, de responder Elisa Speckman podría completar un poco respecto a esta cuestión en la historia que mencionó de México siglo XX sobre la contención psicológica religiosa. Insistió un poco en eso el compañero. Pero bueno, al final, luego de la respuesta de Máximo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios, ¿no? Yo presenté esta presentación, es un texto que está como a medio construir todavía, es un capítulo final de un libro que va a salir en inglés el año que viene, que es sobre exactamente este problema de los gobiernos, de la participación de los presos en los mecanismos de gobierno de las prisiones en América Latina, y que reúne el trabajo de muchos de los investigadores que han venido haciendo aportes en distintos contextos nacionales sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso enfatizaba un poco menos la exploración concreta de casos concretos y más esta especie de esquema analítico más general, buscando algunas claves comparativas. Daniel, evidentemente creo que el cambio, no solamente el cambio político más general en Uruguay, que es bien interesante para pensar Punta de Rieles en su nacimiento desde la dirección de Rolando Arbezún y luego continuada por su director Luis Parodi. O sea, en este texto, uno de los dos textos que publicamos este año sobre Punta de Rieles, o sea, hay una especie de reflexión sobre cómo el contexto político y cultural más general de los gobiernos del Frente en Uruguay tiene que ser pensado como una condición también para que se produzcan este tipo de iniciativas, aun cuando uno puede decir que frente a Punta de Rieles seguía existiendo Comcar, ¿no? Digamos, que frente a Punta de Rieles siguen existiendo prisiones terriblemente tradicionales en Uruguay, que hacen cosas muy parecidas a las que hacen otras prisiones en América Latina, con niveles de indignidad y de violencia extraordinarios, ¿no? Que es una de las cosas súper interesantes para pensar sobre el caso de Punta de Rieles. Pero yo creo que evidentemente la renuncia de Luis Parodi va a alterar, ¿no?, la probabilidad de que esta experiencia continúe por ese carril, desde mi punto de vista, porque yo creo que son experiencias muy dependientes de los directores. Fernando Ávila, mi colega que está escribiendo mucho sobre
Punta de Rieles, que ha hecho un trabajo etnográfico extraordinario ahí, está escribiendo justamente un texto sobre los directores de Punta de Rieles, ¿no? Sobre cómo entender las características de estos directores. Hay toda una literatura en el mundo de lengua inglesa, en el mundo del norte global, sobre el papel determinante de los directores de las prisiones, algo que nosotros no tenemos muy discutido en América Latina. Entonces él quiere usar esto como un ejemplo acerca de la centralidad de esos directores, ¿no? Digamos. Y me parece que evidentemente cuando vos pensás en el discurso de primero Arbezún, luego de Parodi, ves que es un discurso que es difícil de compatibilizar con las líneas maestras del gobierno de centro-derecha o de derecha de Uruguay. También era difícil de articular con algunas de las líneas maestras del discurso del Frente y del gobierno del Frente, pero bueno, evidentemente esa capacidad de articulación se vuelve más difícil todavía. Con respecto a lo público y lo privado, a mí me parece un tema re interesante ese, Daniel, porque en realidad dentro de Punta de Rieles hay 4 emprendimientos privados llevados adelante por empresas privadas. O sea, en Punta de Rieles hay 4 lugares que dan trabajo a las personas privadas de la libertad, que ya son parte, si querés, de un esquema de participación público y privado, de uso del trabajo de las personas privadas de la libertad por parte de empresarios privados que no están privados de su libertad. Que es distinto de los empresarios privados, para decirlo de algún modo, empresarios privados entre comillas, que están privados de la libertad y que le dan trabajo a otros presos que van a buscar trabajo cuando luego del mes de adaptación los operadores de Punta de Rieles le dicen, bueno, salí a buscar alguna actividad, ¿no? Y salen a caminar por esta especie de cárcel pueblo buscando algo que hacer, ¿no? Y tienen que hablar con otros presos y tienen que construir acuerdos con otros presos. Me parece a mí que ahí ya hay un dato interesante, ¿no? Que es, y en general, toda la búsqueda del emprendedorismo es, me parece muy, muy significativa. Este segundo texto que estamos escribiendo con Fernando es justamente sobre esto, sobre el preso emprendedor, que es un empleador además, ¿no? Que le da empleo a otros presos y que al mismo tiempo los gobierna, para decirlo de algún modo, como cualquier empleador gobierna a sus trabajadores asalariados, ¿no? Entonces nos interesa ver el rol del preso empleador como un preso que gobierna a otros presos. Y bueno, hay varios trabajos, varios elementos en el trabajo de campo que son muy interesantes al respecto. Y que también tiene algo de un instrumento o un mecanismo del mercado, ¿no? Entonces, aún en Punta de Rieles podemos encontrar estos elementos, ¿no? Que son significativos. Lo que pasa es que, bueno, también existen, no lo dije, pero existe en Punta de Rieles el Banco Solidario, un banco producido por los mismos presos emprendedores que pagan una cuota de sus ganancias a ese banco y que le da préstamos sin intereses a las personas privadas de la libertad que quieren iniciar nuevas iniciativas adentro de Punta de Rieles. Una dinámica extraordinariamente solidaria, como construida sobre el modelo banco de pobres, que de algún modo neutraliza, si querés, este estilo más amigo del mercado, ¿no? Que podés encontrar ahí. Creo que los vientos no son muy positivos para que esta experiencia persista en sus características tal como la conocíamos anteriormente. También creo que tampoco es fácil desarmarla radicalmente, ¿no? Porque ha logrado un cierto nivel de prestigio público y demás que, bueno, hay que mirar qué es lo que está pasando ya en estos meses y en los meses posteriores a la pandemia con Punta de Rieles para ver en qué medida subsiste o no, muta o no y cuánto, ¿no? Con respecto a lo que decía Gustavo, sí, hay innumerable cantidad de ejemplos de personas privadas de la libertad que trabajan, como diría Gresham Sykes, y lo uno al comentario de Jonathan, ¿no? Como los hombres del centro de Gresham Sykes, que son larga mano de las autoridades penitenciarias, son mano de obra de las autoridades penitenciarias, y hay un largo catálogo de ese tipo de prácticas en las cárceles de América Latina, en las cárceles de Argentina, ¿no? Incluso de personas, como vos decís, que participan activamente, por ejemplo, de instancias de uso de la violencia contra las personas privadas de la libertad. Yo creo que ese es un fenómeno de larga duración, ¿no? Por eso hacía esta pequeña
un poco atendiendo al hecho de que muchos de ustedes hacen historia, ¿no? Este pequeño comentario, ¿no? De que no tenemos todavía unos buenos registros en muchos de los lugares sobre en qué medida este tipo de participación de los presos, que hoy sociólogos, antropólogos están mirando con mucha atención en las distintas prisiones de América Latina, son necesariamente novedosos. Hay cosas que sí son novedosas. El primero comando de capital no existía en los 60 o en los 50 en Brasil. Los pabellones evangélicos en cierta medida son novedosos y no existían antes, pero digamos que no haya habido otros esquemas de participación de los presos que tengan una larga duración, ¿no? Y eso sería interesante contar con más conocimiento al respecto. Yo creo que una de las razones por las cuales, si vos comparás los años 80 y 90 en la Argentina con los 2000 y los 2010, ves una declinación de los motines, son muchas las razones, ¿no? Pero una de las razones es ciertamente que el proceso de desarmado de las colectividades que permite la construcción de motines por parte de las autoridades penitenciarias ha sido más exitoso. La construcción de un motín requiere de un nivel de, si se quiere, de lazo entre las personas privadas de la libertad relativamente importante, al menos de un conjunto de grupos que logran aliarse para construir una acción como la de un motín. Es interesante que yo vivo justo en una provincia en donde los motines renacieron este año, ¿no? En el marco de la pandemia, ¿no? Y mi ciudad, la ciudad de Santa Fe, es la ciudad en la que se produjo el motín que produjo los resultados más dramáticos de los del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces ahí hay una cosa interesante para reflexionar sobre qué es lo que la pandemia hizo para que los motines pudieran resurgir, ¿no? Que está bueno también. Creo que una de las cosas fundamentales para pensar eso es ciertamente lo que pasa en el afuera de las prisiones, ¿no? O sea, hay cambios en el afuera de las prisiones en términos de cambios en la relación entre las personas privadas de la libertad, su pasado fuera de las prisiones y su vida dentro de las prisiones, que impacta significativamente en al menos la ruptura de cierto tipo de lazos, ¿no? En las prisiones contemporáneas, en un lugar como en Santa Fe, el barrio aparece como un mecanismo de afiliación, pero también aparece como un mecanismo de contraste con otros barrios, ¿no? Entonces, por lo tanto, como una cierta cuota de rivalidad. Yo creo que mecanismos como los pabellones evangélicos también muestran las razones por las cuales los motines son menos posibles. Estamos justo escribiendo un texto con otras dos colegas, a partir de nuestro trabajo de campo en la provincia de Santa Fe, que es sobre algo así como este efecto, digamos, justo exactamente el tema que vos me preguntabas, Gustavo, que es la decadencia de la protesta colectiva, no solamente del motín, sino en general de la protesta colectiva, en una cárcel de la provincia de Santa Fe, ligándolo a la difusión de los pabellones evangélicos. En una cárcel donde hace 10 años había un pabellón evangélico y hoy hay 1 de 10 y hoy hay 6 de 10. Llegó a haber 7 de 10, ¿no? Entonces, no parece casual, no nos parece casual, y un poco lo que estamos tratando de argumentar, que hay una relación causal entre la difusión de los pabellones evangélicos y el descenso de las protestas colectivas, ¿no? Los pabellones evangélicos instauran claramente reglas contra la protesta, y son reglas cruciales que son vigiladas por la jerarquía de los pabellones evangélicos. La regla del respeto a la autoridad, tanto a la autoridad evangélica como a la autoridad penitenciaria, es muy importante, es muy fuerte, y cualquier mecanismo de protesta colectiva rompería con esa regla. Por lo tanto, la protesta colectiva es una razón por la cual te expulsen de un pabellón evangélico. Si vos querés quedarte dentro del pabellón evangélico por distintas razones, una de ellas, muchas veces citada, nunca podemos saber si es real o no, porque crees que el pabellón evangélico es un lugar más seguro donde desarrollar tu tiempo de privación de la libertad con respecto al pabellón común, que visualizado como un pabellón más violento. Si vos querés quedarte en el pabellón evangélico, bueno, desactivás esa búsqueda de la protesta colectiva, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un nexo causal, no es una casualidad, sino que hay un nexo causal. La individualización en general siempre ha sido un tópico de las prisiones, desde el siglo XIX, digo, ha sido parte del proyecto de la prisión. Te individualizo para corregirte, pero también te individualizo para mantener el orden de la prisión, ¿no? Y la protesta colectiva es, junto con la evasión, es probablemente el síntoma del desorden para cualquier autoridad de una prisión. Entonces me parece que
hay hoy fuerzas activas que van en contra de la construcción de esas protestas colectivas. Y en general en contra de la producción de grupalidad. La grupalidad tiene problemas, ¿no? Lo interesante es, y una de las grandes cosas que me parece a mí para problematizar de los pabellones evangélicos, es en qué medida los pabellones evangélicos pueden ser considerados mecanismos de producción de grupalidad, de una grupalidad religiosa, de una grupalidad ligada a la religión, sobre todo entre los conversos, entre las personas que efectivamente no construyen una careteada del tránsito hacia la fe religiosa, sino que realmente construyen un pasaje subjetivo de adhesión a la fe religiosa. Entonces ahí hay si querés, un desarrollo que es un poco contradictorio, una colectividad que igual no protesta, pero que es una colectividad, ¿no? Que implica lazo de afecto, lazo de cooperación. Entonces ahí hay un ejemplo interesante. Otros ejemplos, y lo vinculo con la pregunta de Hernán, por ejemplo, son algunas iniciativas que tienen a actores externos, como los pabellones evangélicos, que no hay que perder de vista el rol de los actores externos, ¿no? De esos pastores que desde la década del 80 militan el ingreso en las prisiones y han sido un componente fundamental de la construcción de los pabellones evangélicos. Los pabellones evangélicos no son un desarrollo solo desde adentro de las prisiones, son también un desarrollo que viene de la afuera, y hay que entender esa dinámica también para comprender su constitución. Entonces, hay otros ejemplos de iniciativas de actores externos hoy en las prisiones argentinas que generan alto nivel de identidad y grupalidad, ¿no? Pongamos un ejemplo mediático, ¿no? Los presos jugadores de rugby en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que han tenido tanta cobertura mediática por distintas razones, pero es un ejemplo interesante de construcción de una grupalidad a partir de una iniciativa que viene de afuera de la prisión y de unos actores externos al servicio penitenciario que crean esa grupalidad, que contribuyen a crear esa grupalidad y que incluso generan en algunas prisiones de la provincia de Buenos Aires pabellones propios, ¿no? De vuelta, fíjense, un efecto parecido al del pabellón evangélico. Otro ejemplo es la universidad, ¿no? En los primeros trabajos que existen sobre la universidad en las prisiones, que son trabajos de la década de los 90 sobre el CUT, sobre el Centro Universitario Devoto, una de las cosas que algunos colegas, entre ellos mi amigo Juan Pegoraro, enfatizaban era la capacidad del CUT de crear grupalidad, de crear una identidad colectiva, ¿no? Más allá de la estructura institucional. Entonces hay ejemplos de las intervenciones de las universidades que son realmente buenos en producir grupalidad, pero esa producción de grupalidad es re difícil. Y acá vuelvo un poco al planteo de Gustavo. O sea, yo dirijo un programa de educación universitaria en prisiones muy limitado, con educación a distancia. Tenemos 3 aulas en 3 prisiones de la provincia de Santa Fe. Y ciertamente adherimos a la idea de construir grupalidad. Pero eso no quiere decir que sea fácil. Los niveles de salida, de salidas individualistas son muy fuertes adentro de la prisión. Entonces vos estás luchando contra una máquina que trata de impulsar en esa dirección y vos querés crear una identidad colectiva, un grupo. No es fácil. Por eso, pero sin embargo creo, Hernán, que muchas de estas iniciativas externas generan este efecto, en parte, en cierta medida, ¿no? Y de hecho necesitamos mucha más investigación de la que hay en la Argentina para entender eso. Como en general, y juro que me callo con esto, necesitamos más investigación sobre los actores externos que trabajan en las prisiones, ¿no? Hace poquito, en otro evento académico en Rosario, yo decía, cuando yo la primera vez que hice un trabajo dentro de una prisión fue en 1995. Empecé en febrero de 1995 haciendo entradas y visitas a una cárcel de la provincia de Santa Fe. Cuando yo entré en 1995 a esa cárcel no entraba nadie, salvo un pastor evangélico que entraba los sábados y nadie externo a la prisión, perdón, ¿no? Entraban los presos, por supuesto, que venían a estar presos, y los guardiacárceles y empleados que iban a trabajar todos los días. Pero entraba la pastoral penitenciaria los sábados, un pastor evangélico los sábados, y una organización de derechos humanos de Rosario que se llamaba Coordinadora de Trabajo Carcelario. Yo entré gracias a justamente esa organización. No había más nada, ¿se entiende? No había ningún actor externo ni ninguna mirada externa sobre lo que pasa en las prisiones. Hoy, en las prisiones de la provincia de Santa Fe, tal vez esto no es válido para todas las jurisdicciones, pero ciertamente en las prisiones de la provincia de Santa Fe hay decenas de actores externos que entran en las prisiones todas las semanas y hacen actividad dentro de las prisiones. Entonces, a pesar del crecimiento del encarcelamiento,
a pesar de la superpoblación y el hacinamiento, a pesar de las condiciones de vida indignas, si hay algo, a mi juicio, que ha cambiado en las prisiones argentinas, al menos en las santafesinas, y en todo caso es algo que tenemos que investigar mejor, es la mayor permeabilidad de la prisión. Y pensando en eso, no solo en ONGs, pienso en actores estatales, pensemos en la defensa pública. Hoy, no todas las defensas públicas, pero hay defensas públicas que hacen verdadero trabajo dentro de las prisiones. Cuando en 1995 yo entré a una cárcel, los presos no habían visto un defensor público ni en figurita. No sabían lo que era un defensor público. Habían visto uno 10 minutos antes, en una entrevista breve, y nunca más lo habían visto. Entonces digo, hay cosas que han cambiado que a mi juicio no estamos del todo valorando, porque quedan como del lado más positivo, ¿no? Y tenemos una cierta tendencia obvia a detenernos en aquello que es mucho más problemático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Máximo, por las respuestas, por toda la exposición. Y aunque estamos un poquito ya sobre la hora de que comience el siguiente bloque, creo que podríamos unos minutitos más, si es que la doctora Speckman Guerra quiere ampliar la respuesta, porque había habido una pregunta. No sé si quiere que la vuelva a leer. ¿Sí? Bueno. ¿No? Más o menos, pero bueno, si la puedes volver a leer. Había puesto, si le gustaría saber, supongo que en el periodo abarcado, no actualmente, si había programas de actividades laborales intramuros y contención psicológica religiosa. Y religiosa, ¿verdad? ¿O psicológica? Psicológica / religiosa. Pero es que había entendido antes que la pregunta iba más hacia lo psicológico. Bueno, la cuestión de la contención religiosa creo que ya la había contestado antes. Esa parte de la pregunta sí ya la había contestado. Ahora, una preocupación, digamos, más moral e incluso psicológica. Bueno, el acercamiento al estudio psicológico de los reos forma parte desde muy temprano de este interés por comprender el fenómeno de la criminalidad y, crecientemente, por comprender al individuo en su totalidad y de ahí derivar los tratamientos. Ahora, las referencias primeras a esta cuestión más psicológica, y me voy por ahí porque, digamos, es lo que había entendido originalmente en la pregunta, están como muy focalizadas en los 30, los 40, incluso ligadas a la visita íntima, el daño psicológico que puede ocasionar la represión de las necesidades sexuales. El primer, digamos, estudio centrado ya en la cuestión psicológica más global, el daño que sufre el individuo desde que es arrestado, la violencia, el rechazo, el estigma, es mucho más tardío, al igual que la creación de servicios médicos psicológicos o el énfasis en la necesidad que se creen, y esto es hasta los 60. Ahora, el debate sobre la cuestión religiosa básicamente queda suspendido porque, por lo mismo que yo, digamos, mencionaba anteriormente, que es esta cuestión de prohibición oficial. No es con esto que terminen la entrada de religiosos, incluso en algunos establecimientos la educación está a cargo todavía de grupos religiosos. Pero la diferencia respecto a lo que sucedía antes de la reforma y la secularización a lo que sucedía después es abismal. O sea, en el siglo XIX básicamente se encargaba absolutamente a congregaciones femeninas de vida activa. Y quedaba muy claro, y en esto es un debate mucho más general, sobre el debate sobre la viabilidad de una moral laica versus una moral religiosa. Y bueno, esto está a lo largo del siglo XIX en revistas católicas, filantrópicas y en todo tipo de publicaciones, con además muchísimos ejemplos. En las cárceles manejadas por religiosos había una moral intachable y se dan ejemplos de cómo finalmente la religión es superior al gobierno de los hombres y la crítica justamente a la secularización de los establecimientos. Esto es un tema constante a lo largo del siglo XIX y la problemática que genera como en otros campos. La población mexicana es mayoritariamente católica, pero estoy hablando de un 98%, 2% de protestantes, y entonces la problemática vuelve a ser la misma. ¿Qué hacemos con este 1%, que además, bueno, en las cárceles realmente sería mínimo, si consideramos que estoy hablando de la población en general? ¿Qué hacemos con ellos en los cementerios, donde se les entierra? ¿Y qué hacemos con ellos en las cárceles?
porque tampoco puede haber, digamos, un servicio religioso particular para un reo. Y entonces esto es un poco un debate que es completamente falso en Martínez de Castro. El hecho de que nosotros aceptamos y permitamos la entrada de religiosos, sea cual sea, a las cárceles no está atentando contra lo que realmente los legisladores querían garantizar, que era la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque les estamos, digamos, dando la oportunidad a todos. Pero en realidad aquí lo que se está quedando claro es el servicio religioso católico, todavía hasta muy entrado el siglo XX. En el siglo XX hay, obviamente, una ampliación, y bueno, habría que ver más casos concretos, pero por lo menos es un tema que abiertamente deja de discutirse. Ya a partir del siglo XX de lo que se está hablando es educación, entendida como enseñanza, como instrucción, alfabetización. Aquí hay una cuestión interesante también, hay una diferencia entre regiones con mayor índice de población indígena, y ya les estoy hablando de mediados del siglo XX, porque ahí se insiste en la alfabetización de las prisiones. En centros ya más urbanos, donde los índices de analfabetismo son menores, pues entonces lo que se está tratando de implementar es al menos la educación primaria. Y otra vez, digamos, o a cargo del Estado pocas veces, o a cargo de las instituciones también pocas veces, y muchas veces informal y a cargo de hombres y mujeres de la propia prisión. No sé si con esto más o menos contesto. Creo que sí, muchísimas gracias. Bueno, una vez más agradecerles por la participación, por la generosidad de darnos un poco de su tiempo y de sus trabajos para compartir aquí. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, Jorge, Hernán, o los panelistas. Bueno, en ese caso entonces damos por terminada esta riquísima mesa panel, les agradecemos enormemente.